Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de los horarios de cada uno. Voy a presentar esta ponencia sobre la importancia de la docencia de la historia tecnológica para alumnos universitarios. En primer lugar, si nos centramos en aspectos introductorios y en el estado de la cuestión, hay que tener en cuenta que la interacción entre los aspectos técnicos del relato y sus factores estéticos y narrativos son un factor de la máxima importancia para la comprensión del relato fílmico y para orientar esa comprensión a su posterior aplicación práctica. Sin embargo, ello es muy escasamente tratado en el ámbito académico y científico. Como podremos comprobar por la bibliografía de este trabajo, afortunadamente ello posee también granadas excepciones. En cuanto al planteamiento de la dimensión tecnológica en la enseñanza universitaria de la historia del audiovisual, aporta herramientas nuevas al alumno para un conocimiento en profundidad y desde una perspectiva práctica, desde la perspectiva de la praxis, de las diversas manifestaciones del cine y del relato audiovisual propiamente dicho. La praxis es una dimensión absolutamente indispensable para llegar al pleno conocimiento de las cosas y ello, pues en el ámbito estrictamente técnico y tecnológico, es esencial en lo que es el desenvolvimiento de la narrativa y la estética del audiovisual, así como de sus mecanismos significantes. La puesta en valor de los factores técnicos se ha generalizado en el ámbito académico con respecto a las artes plásticas. Es muy habitual ver valoraciones técnicas con respecto a la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no sucede lo mismo con el cine, donde las perspectivas tecnológicas e histórico-tecnológicas, perspectivas tecnológicas desde un prisma sincrónico o desde un prisma diacrónico, escasean por definición. Los objetivos del esbozo de esta nueva metodología para la innovación docente y para la docencia de la historia tecnológica del cine y pudiéramos decir también, por ende y por extensión, valga el pleonasmo, por extensión también del audiovisual, es que queremos esbozar una metodología en que la comprensión de los factores técnicos y su desenvolvimiento en la narración audiovisual den esas nuevas herramientas técnicas al alumno y que además la enseñanza histórica del audiovisual se vea enriquecido por esta dimensión apenas explorada y que además es tan susceptible de aplicación práctica y de incrementar los conocimientos técnicos del alumno. Para esto tomaremos ejemplos de sucesivas etapas históricas de la cinematografía y en concreto de uno de los aspectos más importantes y más descollantes de la labor técnica cinematográfica, como es la labor del director de fotografía y del equipo de cámara. Dentro de la metodología empleada, hemos tenido en cuenta los aspectos narrativos de los modelos de representación de Noel Burch, en este caso concreto del modelo de representación institucional, es decir, el propio del relato fílmico clásico, los elementos tecnológicos de filmación, cámaras y trípodes empleados, oculares, movimientos de cámara, factores ópticos, etcétera, etcétera, uso de la profundidad de campo si procediere también, uso del color y del sistema del color empleado en cada caso, construcción del encuadre en relación además con los elementos lumínicos, con los elementos compositivos y con la iluminación y discurso lumínico y visual. Y además estableceremos una comparación diacrónica entre obras de momentos históricos diferenciados entre sí, para así poder extraer conclusiones bastante interesantes y jugosas sobre la evolución y funcionalidad concretas del dispositivo técnico en el ámbito, en este caso, cinematográfico. Vamos pues a algunos ejemplos prácticos de aplicación de esta metodología de análisis y docencia de la historia tecnológica en el ámbito audiovisual y aquí más específicamente en el ámbito cinematográfico.
Damos un rápido repaso a las ya muy conocidas enunciaciones de las características del relato clásico o modelo o modo de representación institucional, según Noel Burch, en su obra absolutamente clásica y canónica, El tragaluz del infinito. Entre estas características están la ubicuidad del sujeto espectatorial, con la variedad de ángulos y localizaciones, frente a la tendencia a la frontalidad y a la unidad espaciotemporal del cine temprano, del modelo de representación primitivo o MRP, la ausencia de marcas enunciativas y autoriales y la narración en tercera persona, que son algo que además se refuerza con la escrupulosa salvaguarda de la cuarta pared del espacio profílmico, mientras que, como muy bien señalaba Juan Miguel Compañ, en el modelo de representación primitivo todavía nos encontramos abundantes casos de miradas a cámara, de miradas a la cruz del encuadre, en que se rompe esa cuarta pared del espacio profílmico. La creación de un espacio habitable por medio de la profundidad de campo. Se crea un encuadre con ilusión de tridimensionalidad, un encuadre tridimensional. Ello pues combinando las tres luces, principal, relleno y contraluz, y con un contraste de al menos un stop de diafragma en la relación de progresión geométrica habitual en los diafragmas fotográficos, que sería de un mínimo de 2:1 entre la figura y el fondo. La continuidad de la diégesis, que se consigue mediante las suturas del montaje y la invisibilidad de esas suturas en la narración, así como el raccord o la continuidad. La escalaridad de los planos por importancia narrativa y además en función de esa misma continuidad, como por ejemplo del raccord de movimiento, o pues la habitual confrontación campo contra campo, plano contra plano. Todo ello es ampliamente desarrollado por Noel Burch. Aquí tomaremos tres ejemplos sumamente elocuentes de películas clásicas que son vistas como modelos absolutamente arquetípicos de la evolución del relato fílmico y también de la evolución de los aspectos técnicos del relato fílmico. En primer lugar, Ciudadano Kane de Orson Welles de 1941, considerada una de las obras cumbre del arte cinematográfico y que destacamos aquí por su ejemplar uso de los diafragmas elevados y de los objetivos de gran angular. El halcón maltés de John Huston, también de 1941, por su empleo de elevadas ratios de contraste y de claroscuros, con emulsión en blanco y negro de alta sensibilidad. La Feria de la Vanidad, Becky Sharp, de Ruben Mamoulian, de 1935, por ser el primer largometraje enteramente rodado en sistema de color Technicolor tricromático sustractivo de 3 emulsiones, que fue uno de los sistemas de color más innovadores, más lujosos y más influyentes de la historia del cine. Comenzamos para este rápido esbozo o esta perspectiva, digamos, caballera o aérea, esta panorámica que vamos a realizar sobre determinados aspectos de la historia tecnológica del cine y las posibilidades que ofrece su análisis y su docencia con el ejemplo paradigmático de Ciudadano Kane, obra considerada cumbre del cine clásico del modelo de representación institucional, aunque no exenta de controversia, porque contiene aspectos también de lo que consideraríamos modelo de representación alternativo, aspectos propios del cine de vanguardia. En este caso concreto, Greg Toland utilizó el objetivo Cook de 24 milímetros, que era el de distancia focal más corta y el más angular que existía en ese momento en el mercado cinematográfico. Y además encargó a un tornero que le construyese un diafragma especial para alcanzar números F, diafragmas especialmente elevados, lo que redunda de forma directamente proporcional en una profundidad de campo mucho mayor, que formaban parte del relato y el discurso y la estética específicos que se querían construir para esta obra maestra del cine. Porque también el gran angular profundiza el espacio y además incrementa la profundidad de campo.
Aquí tenemos lo que veníamos diciendo, la magnificación del espacio representado, de las distancias, porque además se trata en Ciudadano Kane del relato sobre la soledad y el aislamiento de un magnate a quien el poder aísla de su entorno social. Aquí vemos un ejemplo visual de lo que veníamos diciendo. Además de esos aspectos, de esos factores que ya hemos visto para caracterizar el modelo de representación institucional según Noel Burch, tenemos que hablar de diversos avances que han contribuido a la consolidación de ese modelo de representación. Tendremos que verlos muy rápidamente. En primer lugar, la introducción de la película pancromática, sensible a los tres colores primarios y por lo tanto con una más rica escala de grises, con lo que contribuye a esa consolidación del espacio habitable tridimensional del modelo del relato institucional, aunque fue introducido por una película representativa, altamente representativa de lo que algunos expertos denominan el modelo de representación alternativo, como es La Pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer de 1928, con fotografía de Rudolf Maté. La emulsión Eastman Plus X Film 1231 para soporte de nitrato de celulosa, que tendría gran importancia en el cine negro porque permitiría unas mayores subexposiciones lumínicas con abundante detalle en los negros por su mucha mayor rapidez o sensibilidad. El progreso tecnológico de los sistemas de color, que tiene un ejemplo especialmente modélico en este Technicolor tricromático sustractivo de 3 emulsiones, estrenado con La Feria de la Vanidad de Ruben Mamoulian de 1935, y que era un sistema muy lujoso, por lo que no se generalizó todavía en el cine. En el cine continuó empleándose fundamentalmente el blanco y negro. Vemos un ejemplo visual de esas elevadas ratios de contraste lumínico que se podían conseguir con emulsiones de alta sensibilidad en el halcón maltés de Houston de 1941. Cómo se refleja la violencia de las pasiones según la retórica visual del melodrama, así como los contrastes sociales y de clase, utilizando en términos narrativos y discursivos los colores y agregándolos a logros previos o aportaciones previas del uso de los diversos niveles de exposición, los claroscuros y los contrastes lumínicos que ya se empleaban en el blanco y negro, y ahora enriqueciéndolos con esa nueva dimensión del color en esta película que es La Feria de la Vanidad. Bueno, dentro de los aspectos narrativos de los modelos de representación de Burch, tenemos que tener en cuenta que son 3 películas que respetan escrupulosamente ese modelo de representación, con la heterodoxia de Ciudadano Kane, donde hay abundantes flashbacks, saltos temporales, el uso del contrapicado, en que incluso se llegó a trabajar en trampillas desde el suelo para obtener ángulos más bajos. Aquí tenemos un ejemplo visual de esos contrapicados de Orson Welles, que trabajaba desde esas trampillas en el suelo con su operador Greg Toland. El uso del color, ya hemos hablado de ello, cómo se utiliza con una profunda densidad significante en la Feria de la Vanidad de Mamoulian para expresar pasiones como la lujuria, la avaricia, para expresar los fuertes contrastes sociales. Y en cuanto a la construcción del encuadre y los elementos que entran en ello y su relación con la iluminación, el discurso lumínico y visual, pues tenemos aquí, por ejemplo, esas escenas finales, esos momentos finales del halcón maltés de John Huston, donde con ese esbatimento, con esa sombra esbatimentada o sombra secundaria sobre el rostro y ese uso de los contrastes y las subexposiciones, Mary Astor en el ascensor aparece metafóricamente predestinada al patíbulo por sus crímenes. En la Feria de la Vanidad, el momento apocalíptico de la llegada de las tropas de Napoleón a Bélgica se trata ejemplarmente con los rojos, con el uso de los rojos y de los fuertes contrastes lumínicos, violentos contrastes. En fin, a partir de aquí podemos establecer una comparación diacrónica entre los diversos momentos históricos para extraer conclusiones interesantes y además fomentamos una serie de competencias en el alumno de comprensión y valoración crítica de los factores técnicos para su aplicación práctica posterior. Con ello, pues extraemos conclusiones sobre la enriquecedora complementariedad didáctica de la historia tecnológica, una mayor potenciación de la dimensión práctica
y de las posibilidades latentes del comparatismo diacrónico. Y con esto finalizamos. Muchas gracias.